Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 16ª semana de sesión de clases correspondiente pues al curso de razonamiento verbal. Muy bien, el día de hoy, jóvenes, ya vamos a hacer qué es el texto. Bueno, esta sesión de clases es pues correspondiente a los alumnos para cuarto grado de educación secundaria, en la cual deben saber todos ustedes qué es un texto para poder entender y conocer. Entonces, ¿es importante conocer un texto? Sí, sí es muy importante conocer un texto. Jóvenes, el texto ya está tomando relevancia en los exámenes tipo admisión, ya sea esta, no, en la San Cristóbal o en diversas universidades a nivel nacional. En la Católica y otras universidades privadas toman como referente a la comprensión de textos. Y si no sabes qué es un texto, jóvenes, no vas a poder comprender bien lo que estás prácticamente leyendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas, pues, porque en sí no solamente pues, te va a ayudar a ingresar, sino te va a ayudar a formarte, ¿no? Día tras día, leyendo las lecturas que a ti te sean más pertinentes. ¿Leer es muy importante? Sí, es muy importante, porque estás aprendiendo palabras nuevas y además estás ampliando, ¿no? Lo que es la experiencia. Una lectura es también adquisición de experiencia y la experiencia te hace más inteligente, joven. Entonces, estar en lectura constante, ¿no? Esta pues te hace jóvenes, te hace comprender más diversas realidades y por ende te hace más inteligente en una lectura. Entonces, para eso, jóvenes, es el texto. Muy bien. Etimología. Proviene, ¿no?, del latín textus, que significa textura, ¿ya? Entonces, jóvenes, del latín textus, ¿no?, que significa tejido, ¿ya? Entrelazado, unión, jóvenes. Entonces, texto va a ser eso. Es la unión, ¿ya? Va a ser el tejido, el entrelazado. Entonces ahí está, ese es texto. Entonces, jóvenes, ¿no? Definición. Según la Real Academia Española, lo define de la siguiente forma: de latín textus, ¿no? Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Un texto es un conjunto, y como ya les he explicado anteriormente, jóvenes, ¿no? El, el texto es una estructura compleja. ¿Por qué? Porque primero desde el fonema se forman desde fonemas, fonemas sílabas, sílabas palabras, y las palabras forman enunciados, proposiciones y oraciones. Y pues esas oraciones al unir van a formar, ¿no?, jóvenes, un texto. Ah, y va a tener una idea. Y estas oraciones, ese conjunto de enunciados, ya, van a tener una idea en común, un tema en común. A eso se va a llamar textos. Entonces, es la construcción de palabras que tienen sentido en común, que tienen una relación temática. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, jóvenes. Hay que tener en cuenta. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Jóvenes, se conoce al texto como conjunto de frases o palabras coherentes y ordenadas. Ahí está. Que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas del autor, emisor o también llamado locutor. En todo caso, se conoce como texto, hemos dicho, a conjuntos de enunciados, pero estas deben ser coherentes, ordenadas, interpretadas, ¿no? Ordenadas, sobre todo ordenadas y coherentes para ser interpretadas, los jóvenes, y que podamos recibir el mensaje o la idea que nos quiere transmitir el autor. Ese se lo conoce un texto. Ay, profesor, y si yo quiero escribir un texto, ¿cómo hago? Pues tu texto tiene que estar relacionado con coherencia. Cada oración que vas a hacer tiene que relacionarse a un tema específico. Y, de hecho, ¿para qué? Para que la idea que quieras transmitir sea más clara, precisa. A ese se le conoce como un texto. Dice, comparte también esta idea lingüística Bernardes, quien citado por Casani nos da una definición más detallada al decir:
Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad humana. Claro, los seres humanos sacan el texto. ¿Para qué? Para comunicar ideas, expresiones, conocimientos, en fin, etcétera. ¿Fundamental? Sí, fundamental, porque gracias al texto hay legados de conocimiento, hay legados. Imagínense si los incas hubiesen podido escribir y hubiesen podido realizar textos, ¿qué legados escritos nos hubiesen dejado? Muchos legados escritos. Entonces, entre historia, cultura, entonces ahí hubiésemos tenido muchos legados. Sin embargo, no tuvieron una escritura. Es por eso que los textos es fundamental en una actividad humana. Se caracteriza por un cierre semántico. Cuando dice cierre semántico, solamente tiene una idea en común, transmite una idea. Semántico es el significado, solamente tiene un significado. Y comunicativo por su coherencia. Entonces, jóvenes, todo el texto debe estar unido, enlazado por un solo tema. Todas las oraciones, todos los enunciados que vas a unir creando un texto, tiene pues que tener un solo sentido semántico y comunicativo. Ese es un texto. Formada a partir de la intención comunicativa del hablante y también a partir de su estructuración. Ahí está. Por intención comunicativa. Es lo que el autor va a querer transmitir. ¿Y qué va a querer transmitir, profesor? Una idea. Es por eso, jóvenes, que se hace un texto. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Propiedades de un texto. Son 7 propiedades de un texto. La adecuación. Consiste en el uso pertinente de la variedad lingüística. Ah, profesor. ¿Cómo vamos a escribir un texto? Depende a quién va dirigido, jóvenes. Por ejemplo, si un texto está escrito pues para jóvenes como ustedes, adolescentes, ¿no? En todo caso, va a variar el uso lingüístico. Entonces puede ser en un nivel estándar, para escolares de colegio. Se adecua al texto. Si es para personas, profesor, primaria, de hecho va a ser menos complicado la elaboración de un texto. Y si yo sé para personas de universidad, pues el texto son más técnicos. Entonces ahí ya con una variedad lingüística técnico. Entonces varía, se adecua el texto. Entonces es un uso pertinente, ¿no? Para quién está dirigido o a quién va dirigido ese texto. Entonces se va a adecuar a quién lo va a leer. Coherencia. Se refiere al uso apropiado de la información y organización lógica. Uso de la información apropiada. O sea, cuando hablamos de coherencia, jóvenes, todo el texto, todo el texto, ¿ya? Debe tener una sola idea, un solo sentido. Todo el texto debe tener una sola idea. Si estamos hablando de educación en tiempos de pandemia, voy a hablar de educación en tiempos de pandemia. Y no voy a estar pues hablando de otros temas. Hemos dicho implícito, explícito, implicancia, inclusión. Para hablar de educación en tiempos de pandemia, obviamente tengo que hablar de educación. Entonces, hablar de educación en tiempos de tiempos de pandemia, disculpe, implica hablar de educación. Entonces no tengo que salir de ese tema, tengo que seguir esa organización lógica apropiada de información. Entonces esa es coherencia, organización lógica. Todo tiene que darme una sola idea, a un solo mensaje. Si voy a hablar de un tema en específico, tengo que realizar pues ese tema. Esa es coherencia. ¿Y qué es cohesión? Cohesión hace referencia a la disposición de articulaciones gramaticales. O sea, cuando hablamos de cohesión, jóvenes, estamos hablando que ese texto debe estar bien articulado, tiene que estar bien conectado. O sea, los usos de los correctores lógicos tienen que ser pertinentes. Uso de las palabras, uso de las comas. Entonces, esas son las articulaciones gramaticales. Uso de buena sintaxis en una oración, ¿no? Escribir correctamente, eso hace una mejor cohesión. ¿Para qué una buena cohesión? Para que tenga una buena coherencia. Para que la idea no se disperse, que sea una sola y que siga un solo rumbo, un solo camino. Para eso es la cohesión. Articulaciones gramaticales. El buen uso de conectores lógicos, el buen uso de los signos de puntuación, de los
En todo caso, signos de interrogación, de la sintaxis oracional, en las cuales hace un mejor eh, o hace más referencia a la comunicación, hace una mejor comunicación. Ahí está, coherencia, cohesión. Cohesión es la unión, el entrelazado, y la coherencia es la organización lógica del hacer, decir y sentir. Son propiedades de un texto. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener la gramática. Hace referencia del uso ortográfico y sintáctico. Ahí está, nivel gramatical. Y ya les iba comentando anteriormente. Cuando voy a crear un texto, o si vamos a ver un texto, obviamente tiene que tener un uso correcto ortográfico. Y para eso estamos aprendiendo el lenguaje. Razonamiento verbal. Porque tanto razonamiento verbal y lenguaje van en un solo camino, que es mejorar la comunicación, la intención comunicativa. Y crear un texto es hacer comunicación, sí, porque estás transmitiendo una idea, una opinión, un mensaje. Y si tú vas a querer realizar un texto, de hecho, tienes que ser ortográficamente bien y sintácticamente bien. Para eso te sirve el lenguaje, para eso te sirve el razonamiento verbal. No pues para aprender, como memorizar, no, sino llega un punto final que es realizar un texto. A eso estamos llegando. Todo lo aprendido, estamos llegando recién finalizando. Y nos vamos a pasar septiembre, octubre, noviembre, diciembre creando textos. 4 meses para que ustedes puedan crear textos. De todo lo aprendido, aplicarlo. Hasta 3 meses lo puedo dar como mínimo para que lo puedan aplicar. Y ese es el texto. La estilística se refiere pues al repertorio de usos retóricos y lexicales que presenta el texto, fuese o no literario. Jóvenes, cuando hablamos de estilística, ya, obviamente el texto, jóvenes, no va a ser directo, no va a ser vulgar, no va a ser con palabras vulgares. Obviamente tiene que tener recursos retóricos, recursos lexicales, recursos ortográficos, que a esta hagan, jóvenes, o que tenga una mayor intención comunicativa, que se entienda mejor. Ahí está. Si voy a escribir un texto, quizás no lo puedo decir pues directamente, sino indirectamente, usando metáforas. Ahí está. Entonces, disculpen, al elaborar un texto deben usar pues la estilística, la estética, cómo un texto puede agradar a los otros y cómo esta puede facilitar a su comprensión. Entonces pueden usar metáforas, recursos lingüísticos, recursos literarios. Entonces, esa es la creación de un texto. Y la presentación hace referencia a la exposición ante la audiencia, la cual puede ser según la naturaleza del texto escrito o del texto oral. Y significado. Todo texto posee un significado a recuperar por el lector, incluso en los más banales o ineficientes. Jóvenes, todo texto, todo texto va a llegar a un fin. Transmitir una idea. Todo autor va a transmitir una idea o va a querer transmitir una idea, un punto de vista, una posición ideológica. Entonces, cuando nosotros leemos, disculpen, en todo caso, poesía, a veces dicen que la literatura es algo subjetiva, que lo puedo interpretar o cada uno lo puede interpretar a su manera, pero no es así. Tenemos que interpretar a lo que el autor nos quiere decir o que el autor nos trata de decir. Tenemos que llegar qué significado o qué es lo que nos quiere decir el autor y no nosotros mismos, que nosotros pensamos de la literatura. No, para eso no se escribe literatura. En literatura también sirve para transmitir ideas, mensajes. Y eso tiene todo texto tiene eso. Jóvenes, no es fácil pues crear un texto. No es fácil crear un texto. Bien, es más fácil hablar, decir, pero quiero verles cómo pueden crear un texto. Ahí es organización de ideas, vas a organizar tus ideas, coherencia, ahí está. Organización de ideas, ¿cómo voy a organizar? ¿Cómo voy a decir esto? Es complicado, jóvenes. Para eso, pues, para organizar usted o para crear un texto necesita saber de lenguaje, se necesita saber de razonamiento verbal, se necesita saber, profesor, oraciones eliminadas, por algo hemos hecho, inclusión e implicancia, por algo hemos hecho términos excluidos que sirven en sí para poder crear un texto.
conectores lógicos gramaticales. Entonces ahí está, todo eso sirve para poder crear un texto. Y todo lo aprendido lo tiene que aplicar hoy. ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Estructura de un texto. Un texto tiene una estructura compuesta por una introducción, desarrollo y conclusión. En su gran mayoría. Pero luego va a haber tipos de textos y cada texto va a tener una estructura en específico, jóvenes. Por ahora estamos haciendo una estructura general. Introducción. Es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que se encontrará en el desarrollo. Ahí está, ¿no? Entonces, profesor, la introducción, en todo caso, la introducción presenta el tema. Ahí está. La introducción presenta el tema. Es el inicio de un texto. Es el inicio de un texto. Entonces, profesor, ahí está. Introducción. Desarrollo es el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara, precisa y ordenada y coherente la información relativa al tema que se indicó en la introducción. Si en la introducción vas a presentar el tema, en el desarrollo lo vas a desarrollar. Su nombre mismo dice, desarrollar. Lo vas a explicar con más precisión, más ordenado, con más coherencia y dando más ejemplos. Ahí está. Una introducción puede iniciar, en todo caso, ¿no? Con una pequeña anécdota, un resumen. Entonces ahí está. Y la conclusión es la síntesis y valoración de la información presentada. Se destacan las ideas principales del tema y de manera del cierre. Entonces, en, en todo caso, pues jóvenes, ya, en todo caso, en la introducción presenta una idea general, puede iniciar con etimología, características. En el desarrollo puede darle importancia, evolución, descripción. Y en la conclusión es la síntesis de lo más importante del texto. En general, en conclusión, ¿qué dice todo el texto? Es la síntesis. Entonces, esta no vendría a ser, jóvenes, en todo caso, la estructura de un texto. Título, introducción, desarrollo y qué? Y conclusión. Características de un texto. Es comunicativo porque tiene la intención básica del emisor transmitir una información. Es estructurado porque posee una estructura interna coherente, gracias a la cual las distintas ideas se conectan en un todo. Es pragmático porque la intención comunicativa se da en una determinada situación. Ahí está. Son características que tiene que tener, pues, un texto. Comunicativo. ¿Por qué, profesor, comunicativo? Porque la intención básica del emisor es transmitir una información. En un texto, cuando tú escribes un texto, profesor, voy a escribir una carta a una señorita que me interese mucho. Entonces vas a tener una intención de enamorarla. Entonces, obviamente, tienes que ordenar tus ideas, cómo vas a presentar. Aunque ahora ya ni siquiera hacen cartas. Ahí está. Tiene que tener una estructura, tiene que ser coherente, si no ella no te va a entender lo que quieres explicarle. Entonces ustedes me van a hacer una carta. Y pragmático porque la intención comunicativa se da en determinada situación, en determinado contexto. Ahí está. Entonces esas son las características jóvenes de un texto. Muy bien, jóvenes, ha sido todo por el día. Hoy hemos aprendido qué es el texto. Espero pues que hayan aprendido un poquito el texto, pero vamos a seguir haciendo las prácticas correspondientes en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día.